cerramos la serie con la última carta desde la prisión. Uno de los libros más cortos de la Biblia, la carta del apóstol Pablo a Filemón. Que a diferencia de las demás cartas de la prisión, esta es una carta personal, no está dirigida a una iglesia, sino a una persona en particular. Y esta carta trata acerca de un hermano llamado Onésimo, colaborador de Pablo, mencionado en la carta a los Colosenses. La carta refleja mucho el tono de la carta a los Filipenses, en la demostración de afecto de parte de Pablo hacia este hombre llamado Filemón. Pablo escribe sobre un asunto en particular. Sin embargo, su llamado es un recordatorio. Nuestra fe siempre nos llevará a obedecer en la práctica. Repito esto, este es el énfasis de la carta. Nuestra fe, tu fe, mi hermano, mi hermana, eso que vos crees, eso que sabés que es verdadero, eso que sabés que es cierto, sí o sí va a llevarte a obedecer en circunstancias prácticas, va a verse en la realidad de tu vida, en el día a día. Pablo escribía a Filemón que él oraba lo siguiente, para que ocurra en su vida lo siguiente: la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Otra traducción tiene de esta manera, dice otra versión de la Biblia: tu participación en la fe sea eficaz cuando percibas, dice, todo el bien que podemos hacer en Cristo. En el pasado algunas empresas, no sé si hoy en día también haya alguna empresa que sigue practicando esta, pero algunas empresas en el pasado practicaron lo siguiente: al terminar el año comercial, se repartían las ganancias de toda la empresa con los empleados de forma equitativa, como una manera de motivar. Algunas empresas en el pasado practicaron esto. Entonces terminaba el año comercial y si uno trabajaba para esa empresa sabía: me va a tocar una parte de las ganancias de este año. Y eso motivaba a que el siguiente año, bueno, vamos a trabajar más porque sabemos que esa ganancia va a distribuirse y yo voy a tener una parte de eso. Algunas cooperativas también creo que en el pasado llegaron a hacer eso. De repente te llega un mensaje: tenés algo para cobrar. Algunos miran con duda, ¿verdad? Pero yo sé que alguna vez ocurrió. No sé si ahora sigue ocurriendo, ¿verdad? Pero qué gusto, qué noticia que te llamen y te digan: tenés algo para cobrar, solo porque tuvimos una ganancia extraordinaria este año y queremos repartirla contigo. Algo similar el apóstol Pablo le está diciendo a Filemón. Tenés una fe que te lleva a vivir algo tan grande que tenés que hacer eficaz esa fe cuando conoces todos los beneficios que tenés o todo el bien que podés hacer en Cristo. Es como que tenés que ir a reclamar eso que es tuyo y vivirlo. Ese es el énfasis que el apóstol Pablo escribe en su carta. Lo que Pablo decía era: cada vez que aparezca una circunstancia en donde tu fe pueda manifestarse, tenés que aprovechar. Es como un cheque que recibimos a cobrar. Tenemos eso para nosotros. Tenemos que ir a esa caja y hacer el intercambio. Y los cheques también tienen su tiempo en donde se pueden cobrar. Después de todo un trámite volver a cobrar eso. Así que Pablo está diciendo: conforme conoces todo lo bueno que podés hacer en Cristo Jesús, es necesario que tu fe sea eficaz. En otras palabras, es necesario que actives esa fe que está tal vez en tu conocimiento, que lo actives en la práctica. Ese es el título del mensaje en esta mañana: activa tu fe. Normalmente pensamos en esta frase como algo que nace de nuestro propio deseo. Quiero un auto, activa tu fe, ¿verdad? Quiero algo especial, activa tu fe. Algún que otro joven aquí puede pensar: quiero una novia, activa tu fe, ¿verdad? Pero la frase se aplica más bien a una situación no que nace de nuestro deseo, sino que nos llama a obedecer. Una circunstancia que aparece en nuestras vidas y es entonces en donde nuestra fe tiene que ser activada en obediencia. En el caso de Filemón, como veremos, su fe debía ser activada al recibir a un hermano muy especial. Y vamos a ver de quién se trataba.
Vamos a ver hoy 4 implicancias de aplicar nuestra fe como desafío para nuestras vidas hoy. Vamos a leer nuestro texto entonces, la carta a Filemón es muy corta, vamos a leerla de forma íntegra y después ver estas 4 implicancias de activar nuestra fe. Dice así la palabra del Señor. Un solo capítulo tiene el libro o la carta a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y leemos la palabra. En alguna oportunidad creo que ya comenté esta experiencia que tuve. Uno de ustedes sabrán, antes de entrar al seminario, yo estudié un año de economía en la Universidad Nacional y en ese primer año me tocó rendir una de las materias introductorias que tenía el siguiente sistema, el sistema de bolillero. No sé si alguna vez vivieron eso. Hay literalmente un bolillero ahí tipo lotería, y en el caso de que el libro que estamos estudiando tenga 20 capítulos, entonces había 20 números. Y el examen final consistía en ir al bolillero, sacar un número cualquiera. Y entonces uno tenía que exponer acerca de eso y responder a las preguntas de los profesores de forma pública, oral. Muy interesante, ¿verdad? Aquellos que les gustan las fuertes emociones, ese es el tipo de examen para vos, ¿verdad? Si no te gusta, mejor nomás buscaba otro profesor, otra clase. Algunos arriesgados a veces incluso estudian uno nomás. Dice, yo voy a estudiar uno nomás porque uno nomás me va a salir. Dice. Los más corajudos. Pero normalmente uno hace un poco se toma el riesgo de estudiar quizás porque es muy largo el 70%. De 20 voy a estudiar tal vez 15, 16. Demasiado yeta si me sale justo el que yo no estudié, ¿verdad? O por lo menos uno deja de estudiar. Pero en el bolillero ahí puede salir cualquier número. Nuestra fe es así, hermano. Nuestra fe es como un bolillero que tiene varias situaciones que podemos enfrentar. Y no sabemos cuándo nos va a tocar qué número. A Filemón
le tocaba un número muy especial. Tenía que recibir a un hermano que le había hecho mal y que anteriormente no era cristiano, ahora era cristiano, y ese bolillero iba a representar para él tener que exponer de forma visible aquello que él creía. Hay veces que nos toca el bolillero de la prueba en la salud y nuestra fe tiene que activarse en esas circunstancias. A veces, como a Filemón, nos toca el bolillero del perdón. Alguien nos ofende, alguien nos hace mal y vamos a ese bolillero y sacamos, y es ahí donde nuestra fe tiene que ser activada. A veces nos toca el bolillero de la necesidad económica, quizás, y nuestra fe tiene que ser activada en esa circunstancia. Por eso que Pablo decía, tu fe tiene que ser eficaz, tiene que activarse en todas las circunstancias de la vida, porque tu fe se aplica a todas las circunstancias de la vida. Ahora la pregunta es, ¿será que estamos preparados para cualquiera de los números que nos ha de tocar en la vida? Y esto es lo que Pablo oraba para que Filemón tenga. La capacidad de que su fe sea eficaz, que se active en esta circunstancia especial. Y vamos a ver entonces las implicancias de activar la fe desde esta carta. Y el primer punto es, al activar nuestra fe, esto nos llama a perdonar una ofensa. Te ruego por mi hijo Onésimo, escribía Pablo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. No sabemos demasiado de la relación entre Filemón y con Onésimo. Lo que podemos decir es que Onésimo era su siervo, su esclavo, y que le había sido inútil, una palabra muy fuerte, literalmente bueno para nada. Pablo dice, reconoce, Onésimo te fue inútil, bueno para nada. Se separó de su amo, se convirtió y ahora estaba siendo enviado por Pablo para volver con su amo antiguo. Una práctica de la época era dar la libertad a los esclavos con la condición de que ellos, ya siendo libres, vuelvan a trabajar ya en libertad con los que eran sus amos antes. Era una práctica, especialmente dentro del Imperio Romano. Y hay veces que eso convenía a ambas partes. Probablemente Onésimo logró su libertad y se mandó mudar lo más rápido posible. Una de las opciones. Otra de las opciones es también que Onésimo haya sido echado justamente por inútil, como dice el apóstol Pablo. Y según lo que leemos, probablemente haya robado algo este hombre o afectado en algo el negocio de su amo, por eso fue echado. Es lo más probable, porque Pablo menciona justamente si algo te debe, si algo te hizo mal. Pero Onésimo era ahora cristiano. Sin embargo, esto no debe llevarnos a pensar que resultaría fácil perdonarle a este hombre. Recordemos, el énfasis de Pablo era que Filemón activara su fe. Le salió el número, la bolilla del perdón a Filemón. En particular, esto representaba que debía perdonar una ofensa, quizás grave. Esta es una de las bolillas de la fe, perdonar una ofensa. Quizás hoy en este lugar hay personas que debido a su fe sacaron la bolilla del perdón. Y ahora está siendo examinado, mi hermano, evaluado. Porque el Señor te dijo acá, perdón, ahora tenés que activar tu fe en el perdón. Quizás hoy mismo, en este mismo lugar, hay personas que están luchando con esto. Porque saben que tienen que perdonar una ofensa. Están en una circunstancia donde fueron ofendidos. Y hoy el mensaje te llama, mi querido hermano, hermana, a perdonar esa ofensa. Creo que se puede escribir un libro de todas las excusas que existen para el perdón. Tal vez sería un libro muy interesante. Algunas de ellas, una de las que siempre escuchamos, Dios es el que perdona, yo no perdono. Dios, ese es el negocio de Dios, Dios perdona. Otra de las excusas, ya le perdoné, pero nunca más quiero saber nada de esa persona. Un perdón teórico, ¿verdad? Yo ya le perdoné, pero no quiero saber nada más. Y justamente el pedido de Pablo no dejaba lugar a especulaciones. Onésimo iba a llegar. Imagínense, este hombre recibe la carta y le dice, mira, ahí va tu siervo, ese que te hizo mal.
quiero que le recibas, porque él ahora es tu hermano. Filemón tendría la posibilidad en esta circunstancia de hacer efectiva su fe, de enfrentar cara a cara aquella ofensa y a la persona a quien lo había ofendido. Me gusta la frase liberar perdón. A veces se usa esta frase para perdonar. Liberar perdón. Me gusta porque tiene la connotación de que el perdón es algo que sabemos que está ahí, que tenemos que aplicarlo, pero parece que le tenemos atado como un perro, ¿verdad? Y necesita ser liberado. O es como algo que le tenemos bien bajo llave en un lugar. Está ahí, sabemos que tenemos que hacerlo, pero necesita ser liberado. Algunas características del perdón que vemos en este pasaje. Dejar el pasado atrás. En otro tiempo te fue inútil, le decía Pablo. Perdonar es olvidar y dejar ese pasado atrás. Perdonar es también comenzar la relación de cero. Recíbele, decía el apóstol Pablo. Perdonar es también desarrollar, fíjense en esto, perdonar es desarrollar esa relación a tal punto que llegue a ser como aquella que tenemos con nuestro mejor amigo. Recíbele como a mí mismo, le decía. Es el parámetro que le estaba dando Pablo. Yo no te digo perdonarle y después tenerlo otra vez por ahí por el suelo. No te digo perdonarle y mantenerle en otro lugar alejado. Perdonarle y recibirle como si fuera que me estás recibiendo a mí, a tu querido amigo Pablo. Y si pensamos en la justificación para esto, hermanos, tenemos que ir a Colosenses 3, versículo 13, donde el apóstol escribía lo siguiente: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No se trata solamente de un mecanismo para arreglar las relaciones. Se trata de probar si verdaderamente creemos que nosotros hemos sido perdonados. Porque si sabemos que hemos sido perdonados, entonces esto nos deja sin excusa para perdonar también esa ofensa. Vamos a ver una segunda implicancia de activar nuestra fe. Se conecta con la primera. Cargar con los costos del perdón. Escribía el apóstol: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré, decía él. Es como que ahí Pablo estaba dictando, pero después escribía con su mano, y lo que escribió es: yo te voy a pagar. Y después añadió también: por no decirte que aún tú mismo te me debes tanto. Esto obviamente está conectado con lo anterior, es una consecuencia. Perdonar es cargar con los costos. Esto es lo que a muchos les impide liberar perdón. Porque están los costos que trajo la ofensa, lo que produjo esa ofensa. Y muchos pueden decir: ¿qué pasa con la vergüenza que me hizo pasar esta persona? ¿Qué pasa con el perjuicio que me produjo? ¿Qué hay con la herida que me dejó? ¿Qué hago con la vida que arruinó? ¿Quién me devuelve lo que perdí? ¿Quién me devuelve lo que perdí si yo decido perdonar a esta persona? Esos son los costos del perdón. Perdonar es, en la mayoría de los casos, asumir los costos. Y algo muy interesante, transferir esos costos, ese dolor, esa pérdida al Señor. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es la perspectiva que somos llamados a tener. Así se activa nuestra fe, cargando nosotros los costos del perdón y entregándolos al Señor. Yo lo pagaré, le dijo Pablo a Filemón. Filemón obviamente jamás iba a dejar que Pablo pague nada. Pero Pablo le pone claramente ahí. Y esto es un recordatorio de lo que el Señor nos dice a nosotros. Hermanos, atendamos esto. Esa herida, esa deuda, incluso esa vida arruinada, el Señor nos dice: yo voy a pagar eso, vos perdonad. Todo ese costo que nosotros tenemos,
Lo que Pablo está haciendo es una referencia a lo que el Señor nos dice. Yo voy a cargar con eso, vos perdonás. Pero Señor, perdí esto. Yo voy a pagar, vos perdonás. Señor, tengo esta herida. Yo voy a solucionar eso, vos perdonás. Señor, me arruinó. Yo voy a transformar eso, vos perdonás. Salmo 55, 22. Ojalá que el Señor nos dé oídos para oír esto, hermanos. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y Pablo añadía esta frase muy interesante, hasta simpática. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo estaba dispuesto a pagar, pero no sin dejar en claro, sin recordarle a Filemón que él le debía espiritualmente todo. Esto también es una referencia al Señor. Él está dispuesto a aceptar nuestra carga, pero tenemos que recordar que en realidad todo lo que somos le debemos a Él. Jesús contó en una oportunidad una parábola. Había un hombre que debía, vamos a darle un número, 10,000. Y fue ante su acreedor y le dice, tengo este problema y este problema, por favor perdóname. Y su acreedor le dice, te perdono. Ni bien recibió el perdón de su deuda, él encontró a otra persona que le debía 1,000. Y él le dice, yo no te voy a dejar salir, te voy a meter en la cárcel hasta que me pagues el último centavo. Ese mismo que fue perdonado por 10,000, ahora no podía perdonar una ofensa, una deuda de 1,000. Y el Señor contaba esta parábola para resaltar. Y cuando nosotros hablamos de lo grande que es el costo del perdón, de cuánto nos hirieron, de cuánto nos duele, de cuán mal nos hicieron, tenemos que recordar que nuestra deuda era una deuda de muerte, que alguien pagó esa deuda, que ni se compara a ese costo que nosotros vamos a tener que cargar cuando perdonamos. Por no decirte, nos dice el Señor, que todo lo que sos, incluso tu salvación eterna, me debes a mí. ¿Acaso nuestra deuda no fue también absorbida por otro? Y una deuda que nadie podía cubrir. El perdón que tenés en Cristo tuvo un alto costo. ¿Quién cargó ese costo? Vos no lo hiciste. El Señor por su gracia lo hizo. Así que si estás dolido grandemente, transferí ese costo al Señor, recordando que también sos deudor y que si vamos a ser sinceros, no tenemos derecho de exigir nada en esta vida, porque todo es una gracia del Señor. Veamos una tercera implicancia de activar nuestra fe: renunciar a nuestros derechos. Muy interesante, versículos 15 al 16, el apóstol escribía, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Activar la fe siempre nos llevará a la humildad, nos hará renunciar a derechos, no a exigirlos. Filemón tenía el desafío de recibir a Onésimo ya no como esclavo, sino como hermano. Quizás en los papeles Onésimo seguiría siendo un esclavo, pero en la realidad lo que Pablo le dice a Filemón es: vos vas a recibirle a este hombre no como un esclavo, sino como a un hermano. Y como le tratabas antes, ya no va a ser lo mismo, porque ahora él es tu hermano. En ese sentido, Filemón tenía que renunciar a ese derecho que él tenía como amo al activar su fe. Y cómo nos gusta a nosotros exigir nuestros derechos. Y decimos cosas como que nadie nos pisotee, que reconozcan nuestra labor, nuestro esfuerzo, que nos valoren por lo que somos. Les digo algo, hermanos, la fe nunca será activada con esta actitud. La fe incluso nos llevará a renunciar en alguna circunstancia a nuestros derechos legales, porque esta renuncia demostrará que en realidad nuestra protección no está en las leyes, sino en nuestro Padre Celestial. A veces esto nos genera mucha ansiedad. Queremos exigir nuestros derechos.
legales, justos ante la ley. Pero hay veces que la fe, quizás una mayoría de las veces, nos va a llevar a renunciar a esos derechos para poder experimentar no la seguridad que tenemos en las leyes, sino la seguridad de que tenemos a un Padre Celestial que va a proveer para nosotros todo lo que necesitamos. Haya pues en vosotros, escribía el apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 al 8, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor no se aferró a ese derecho que Él tenía como hijo de Dios, de vivir en esa gloria. Nuestra fe va a llevarnos en muchas ocasiones a renunciar a ese derecho que tenemos incluso legalmente, para poder en humildad experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Que sea Él quien nos levante, no nuestra fuerza, no nuestra exigencia, no nuestra habilidad para reclamar nuestro derecho. La fe nos va a llevar a esto, y tal vez te va a tocar esa bolilla de renunciar a tu derecho para poder experimentar el poder de Dios, mi hermano, mi hermana, en tu vida. Vamos a ver un último punto. Activar nuestra fe nos va a llevar a obedecer sin importar el resultado. Versículo 21, te he escrito confiado en tu obediencia, decía el apóstol Pablo, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y es interesante que después le dice, prepárame un lugar, ¿verdad? Es como que voy a ir a controlar lo que vas a hacer, ¿verdad? Pero yo confío en tu obediencia, le decía el apóstol Pablo. La fe obedece sin considerar el resultado. La fe no siempre es creer que sucederá aquello que queremos. La fe es decidir obedecer a Dios sin saber las consecuencias de esa obediencia. Abraham salió de su tierra sin saber qué iba a pasar. Abraham ofreció a su hijo sin saber lo que iba a ocurrir. Noé construyó un arca solo porque el Señor le dijo que lo haga. Examinemos el caso de Filemón con Onésimo. No había garantías. Es cierto que ahora el hombre era cristiano, pero podemos decir hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Pablo seguro que no le conoce a este Onésimo. Se hizo nomás que ahora es cristiano, ¿verdad? Y me está mandando otra vez. Nada le aseguraba que iba a terminar bien esto. Lo normal hubiese sido que primero pague la deuda, ¿verdad? Entonces vamos a ver si realmente está arrepentido. Que pague primero lo que debe. Vamos a ver otras señales de que se convirtió y después le voy a recibir. El apóstol Pablo decía, tienes que obedecer sin importar el resultado, sin mirar eso, simplemente porque el Señor te llama a dar este paso de obediencia. Activar la fe es obedecer sin importar el resultado, simplemente confiando en que Dios obrará de acuerdo con su perfecta voluntad. Estábamos compartiendo con nuestra hermana Ruth, que fue al Brasil unas semanas, y ella fue a una iglesia donde estaba congregándose el hermano Víctor, y ella me contó que en un culto ellos, creo que el pastor o el líder comentó que estaban recibiendo a una pareja de venezolanos, refugiados, están saliendo de Venezuela, la iglesia. Y el pastor se anticipaba diciendo, seguro que algunos me van a decir, pero no son creyentes. Y nosotros vamos a decir, sí, pues el Señor nos dio esta oportunidad de bendecirle a ellos particularmente. Y el Señor va a saber qué hacer. ¿Y qué pasa si después de un tiempo no da resultado, esto no se convierte? El Señor sabe. ¿Y qué pasa si no podemos más adelante sostener? El Señor sabe. Obedecer, mis hermanos, no es tener la seguridad de que nosotros vamos a recibir algo. Obedecer es confiar en el Señor. Esto es fe. Y este es el gran peligro de la teología de la prosperidad, que te dice, bueno, vos querés tener 1 millón, entonces tenés que diezmar tanto, más o menos proporcional. Vos estás pensando en el resultado. Y sin embargo, generosidad, dar para la obra del Señor, ayudar al hermano más necesitado, eso es un llamado del Señor a obedecer. No porque yo sé que eso me va a resultar en más dinero, simplemente porque el Señor me manda a hacerlo.
Y es cierto, la recompensa del Señor va a venir, pero no necesariamente así como nosotros pensamos. Va a ser mucho mayor y mucho mejor. Tal vez si nosotros damos algo, la bendición que el Señor nos va a traer no va a ser necesariamente algo monetario, pero va a ser algo mucho mayor y mucho mejor. Por eso es que nosotros tenemos que obedecer al Señor sin pensar nosotros en nuestro resultado. El Señor nos llama a sembrar la semilla del Evangelio, a proclamar su palabra. Dejemos el resultado al Señor. El Señor nos llama a perdonar y recibir. ¿Cómo va a resultar eso después? Probablemente no lo sabemos. Pero activar la fe es obedecer sin importar el resultado. El Señor te llama a servirle con tus dones. Y uno puede pensar, pero yo no voy a tener tiempo, yo no sé qué voy a hacer, me va a faltar esto o aquello. El Señor te llama a servirle con los dones que Él te dio. Dejar el resultado a Él y confiar. No sabemos cómo resultará, pero podemos confiar en que la voluntad de Dios es perfecta. Quizás en este tiempo te salió el bolillero de la obediencia en fe. No sabes todavía el resultado. Según tus cálculos, obedecer es un mal negocio. Según los cálculos humanos, quizás para Abraham era un mal negocio obedecer al Señor. Si no sabía, no tenía seguridad de esto. Para Noé era un mal negocio construir un arca. Pero ellos obedecieron. Tal vez hoy tu fe va a ser activada en esa obediencia en fe, sin importar el resultado. El Señor no te está pidiendo tu opinión. Te está diciendo obedecer. En conclusión, activar la fe entonces nos llevará a perdonar, a cargar con los costos del perdón y transferirlos al Señor. Renunciar a derechos, obedecer sin importar el resultado. Termino resaltando dos cosas. La carta termina abierta. No sabemos si Filemón recibió o no a Onésimo. Sé muchos comentaristas, el hecho de que la carta haya circulado es una demostración de que finalmente Filemón recibió a Onésimo, porque si no lo recibía no iba a tener chiste circular la carta entre los cristianos, ¿verdad? Una segunda cosa, el llamado está en forma de exhortación. Pablo escribía, por lo cual, aunque tengo mucha libertad para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Y añadía, nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, algo obligado, sino voluntario. Y no termino este mensaje mandándote a que perdones, mi hermano, mi hermana, mandándote a cargar con el costo del perdón, mandándote a renunciar tu derecho, mandándote a obedecer, sino rogándote en amor que experimentes todo lo bueno que tenemos en Cristo Jesús. Hay riqueza en perdonar, en cargar los costos. Humanamente uno piensa, no, lo primero que pensamos. El apóstol Pablo decía, esto no tiene que ser algo obligatorio, sino voluntario, que entregues eso al Señor. Renunciar a tus derechos, obedecer sin importar el resultado. Hay riqueza en todo esto. ¿Cuál es el resultado? Vida abundante, vida plena. Podés decidir no perdonar. La amargura no va a salir de tu corazón. Podés decidir cobrar hasta lo último lo que te hicieron. Nunca vas a estar en paz. Podés decidir aferrarte a tu derecho, pelear, desgastarte. Vas a mirar atrás y vas a ver que todo fue inútil. Podés esperar y no obedecer porque no sabes nada. Nunca vas a poder experimentar lo que es vivir en fe. Probá, mi querido hermano, mi querida hermana. Probá a activar tu fe en estas y otras áreas. Perdoná y ve si el Señor no va a llenarte de gozo. Te pido que pruebes esto. Entregale tus cargas al Señor y ve si el Señor no va a cuidar de vos. Renuncia a tu derecho, incluso a tu derecho legal, y ve si el Señor no te exalta y no te colma de sus bendiciones. Obedece eso que el Señor te está pidiendo que hagas. Y ve si el Señor no bendice de una manera aún mayor y mejor de lo que esperabas. Incluso cuando no recibas aquello específico que querés. Obedece. Este es el tono de la carta. Pablo dice, yo te podía mandar esto, pero no quiero mandarte. Quiero que pruebes a tu Dios en esto.
Y así también quiero terminar en esta mañana, hermanos. De probarle al Señor en esto. Activa tu fe perdonando. Cargando con los costos del perdón. Renunciando a tu derecho. Obedeciendo sin pensar en el resultado. Y no quiero adelantarte nada, pero yo estoy seguro que vas a experimentar una bendición del Señor que ni te imaginas. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias te damos por este tiempo. Estamos cerrando esta serie de mensajes tan desafiantes. Y hoy hemos escuchado un mensaje más, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar si hemos sido perdonados? ¿Quiénes somos nosotros para exigir que nos paguen los costos si nosotros no hemos pagado nada, Señor? Hemos recibido tu gracia. ¿Quiénes somos nosotros para exigir nuestro derecho si somos salvos justamente porque tu Hijo no se aferró a ese derecho de gloria que tenía como Hijo tuyo? ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para exigirte pruebas de que nuestra obediencia va a tener resultados? Si es que todo lo que somos te lo debemos a ti. Dios, yo sé que muchos hermanos míos aquí presentes habrán quitado una bolilla especial de la fe, donde tienen que activar su fe. Quizás en muchos casos muy difícil. Señor, te pido que nos des esa fortaleza para activar nuestra fe y recibir esa bendición que viene de ti, Señor. Al ver tu mano, no nuestra fuerza, al ver tu obrar, no nuestro trabajo, al ver tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a activar nuestra fe en esas circunstancias. Lo pedimos en el nombre de Jesús, sobre todo nombre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Dedíquense, y esa palabra dedíquense está ahí porque esto requiere que te esfuerces. Esto requiere que le des prioridad, que sea importante para vos. Requiere que le dediques tiempo y energía. Porque de lo contrario, somos como ramas que están tratando de tener frutos sin pegarnos al tronco. Eso es lo que somos.